Muy bien. Los invito cordialmente a que hagamos una oración en este día. Señor y Dios que moras en los cielos, damos gracias en primer lugar por el don de la vida, la salud, porque tú eres bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. En esta oración pedimos que tu paz, tu bendición esté con cada uno de nosotros, que nos pueda guiar, nos pueda proteger, nos puedas cuidar. En medio de esta pandemia que estamos pasando, que tú puedas proteger a cada alumno, a cada apoderado, Señor, también, especialmente si tiene que salir de su hogar a trabajar, que tú lo puedas cuidar en los trayectos y que pueda llegar sin novedad a su hogar. Señor y Dios, guíanos en todo momento, protégenos de todo mal, de acuerdo a tus divinas promesas. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, jóvenes, lo invito entonces a que nos podamos conectar, ¿ya? Vayan integrándose la mayor cantidad posible de participantes. Voy a ver cuántos tenemos hasta el momento. ¿Cuántos participantes? 12 participantes. Vamos a dar inicio, ¿verdad?, a la clase propiamente tal, ¿ya? Rápidamente vamos a hacer un recorrido por la historia, ¿ya? Recuerden que todo lo que estamos estudiando ahora tiene sus orígenes en el siglo XVIII, en el siglo de las luces, ¿verdad? Allí tenemos que recordar a tres grandes personajes de la historia y del pensamiento filosófico político, ¿verdad? Que son Voltaire, Rousseau y Montesquieu, ¿ya? Ellos plantean algunos principios que son fundamentales para poder comprender la historia del siglo XIX y también del siglo XX, podríamos decir, ¿ya? Porque esos principios perduran en el tiempo hasta el siglo XXI, podríamos decir también, ¿ya? Por lo tanto, no hay que olvidar algunos principios que ellos postulaban que, en primer lugar, lo que más importante, ¿verdad?, era la libertad, ¿ya? Todos estos grandes pensadores pensaron y le dieron mucha importancia al principio de la libertad. Libertad para emprender, libertad para desarrollar el pensamiento, libertad para la creación, libertad para todo, ¿verdad? Libertad desde el punto de vista político, social, económico, cultural, religioso. Todo aquello es punto de vista, ¿cierto?, en razón a lo que es la libertad, al desarrollo integral del ser humano en todas sus facetas y además el desarrollo integral de la sociedad en sus diversas manifestaciones, en sus diversas expresiones. Y esto nosotros lo tenemos claramente establecido ya, ¿no es cierto?, con los principios que llevaron adelante el proceso de la Revolución Francesa, el principio de la igualdad, de la fraternidad, de la soberanía popular, ¿verdad? Son principios que nosotros hoy en día también tenemos en nuestro ámbito político, social y económico. Pero en aquel entonces era muy importante hablar de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, de la soberanía popular, porque los gobiernos de aquella época se caracterizaban por ser parte de una monarquía absoluta, donde el rey, con su coronita, ¿verdad?, era la máxima autoridad. Y hablar de aquellos principios de libertad, igualdad, fraternidad, soberanía popular, no era muy fácil, ¿ya? De partida no era fácil hablar contra el rey porque eso podía traer problemas. Recuerden que el rey, como soberano, él mandaba y manejaba todos los asuntos públicos, ¿ya? Por lo tanto, él controlaba a todos sus súbditos, ¿ya? No existía el concepto ciudadano, ¿ya? El ciudadano no existía. Solamente existía el rey y la gente que obedecía al rey. Esas eran las dos divisiones, ¿ya? Y obviamente que el rey pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien porque era por un mandato divino, era un mandato de Dios. Recuerde que existía una teoría, ¿no es cierto?, que decía que el rey estaba designado en su cargo por derecho divino, por lo tanto no había nada que hacer contra el rey, ¿ya? Y obviamente eso también trajo consigo lo que fue la Revolución Francesa, probablemente tal, y el proceso también de independencia de las colonias americanas, en este caso el proceso de las colonias hispanoamericanas, y antes de eso, obviamente, el proceso en el siglo XVIII, fin del siglo XVIII, lo que fue la independencia de los Estados Unidos, las 13 colonias que dependían de Inglaterra, ¿verdad? Por lo tanto, es un periodo de lucha, de esfuerzo y sacrificio, y cuyo estandarte principal es la libertad, ¿ya? No es fácil luchar contra una monarquía absoluta, ¿ya?, que está
que todo está en manos del rey. Sin embargo, ya empiezan a aparecer algunos factores que van a desencadenar los procesos de independencia, ¿cierto?, de las colonias hispanoamericanas, ¿ya? Teniendo como ejemplo el pensamiento ilustrado de Rousseau, Montesquieu, Voltaire, ¿ya? Ya teniendo claros esos principios, que ya eran conocidos y estudiados por muchos criollos que habían tenido la oportunidad de viajar a Europa y de conocer estos pensamientos, de trasladarlos hacia América Hispana, ¿ya? Y cuando se traslada hacia América Hispana, lo que se busca en el fondo es lograr la independencia o la emancipación de la corona española, ¿ya? Lo que queremos nosotros es emancipar nuestras tierras, queremos dejar atrás la monarquía absoluta y queremos crear nuestras propias instituciones. Recuerden que durante la colonia había muchas instituciones que pertenecían directamente a la corona española. Estaban sujetas a la autoridad de la corona española. Estaba sujeto el virrey, el gobernador, el cabildo, todo estaba sujeto, la Real Audiencia, todo estaba sujeto a la corona, al rey o a la corona española. Por lo tanto, no era mucho lo que podían hacer los criollos, pero los criollos tenían conocimiento porque habían estado en Europa, habían conocido los escritos, habían conocido las ideas revolucionarias, por lo tanto estaban dispuestos a luchar por su libertad. Pero la libertad no se lleva adelante solamente con un planteamiento que hoy día vamos a ser libres o mañana vamos a ser libres. Sencillamente, para que sea un acontecimiento tan importante y trascendente en la historia de Hispanoamérica y de Chile propiamente tal, tenemos que nombrar factores, motivos, causales, como usted les quiera denominar, que dan origen al proceso emancipador o al proceso de independencia. Y es así como nosotros tenemos al menos seis causales o factores que influyen en el proceso de independencia de Chile y de las colonias hispanoamericanas, ¿ya? Y la dividimos además tenemos las causales internas y las causales externas, ¿ya? Es así, por ejemplo, cuando hablamos de las externas, las que más nos convocan a esta hora de la clase, que son las externas, que es, por ejemplo, las ideas del pensamiento ilustrado, ¿cierto? Las ideas de la ilustración, el pensamiento ilustrado, la libertad, la igualdad, la fraternidad, la soberanía popular. No me di cuenta. La soberanía popular. Por lo tanto, ahí tenemos nosotros ya una causal importante. Y otro ejemplo a seguir por las colonias hispanoamericanas, obviamente que es el proceso de independencia de las colonias americanas, en este caso las 13 colonias, o sea, la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, que se toma como ejemplo, ¿ya? Y obviamente que influye directamente también como causal externa es la Revolución Francesa, ¿ya? Es decir, todos estos ejemplos, todas estas ideas se conjugan y forman lo que se conoce como las causales o los motivos o factores externos del proceso de independencia de las colonias hispanoamericanas, ¿ya? Y tenemos las causales internas. Entre las causales internas tenemos el amor a la patria, ¿verdad? En el territorio en el cual habían nacido los criollos. ¿Qué otro causal interno tenemos? El monopolio comercial, que solamente se podía comercializar con España, ¿ya? Y el más importante quizás, aunque todos son importantes porque todos suman, el descontento criollo, ¿ya? El descontento criollo está dado desde el punto de vista político-administrativo, porque las instituciones más importantes en América Hispana están en manos de los españoles, ¿ya? O de los realistas, o de los peninsulares. Con todos esos nombres se conoce al español, ya de aquella época. Y los cargos de menor importancia están en manos de los criollos. Sin olvidar que los criollos habían nacido acá, en América Hispana. Por lo tanto, ellos se consideraban que tenían mayores derechos que los peninsulares, que solamente venían a ocupar un cargo político, o sea, un cargo administrativo más que político, en aquella época, y que obviamente ellos quedaban relegados a un segundo o tercer plano, ¿ya? Es así como nosotros vamos analizando, ¿verdad?, el proceso de independencia de las colonias hispanoamericanas, ¿ya? Entonces, nosotros no podemos empezar la historia de Chile en 1810, el 18 de septiembre. Tenemos que empezarla de antes, porque la historia es un proceso, ¿ya? Por eso tenemos que hablar de fines del siglo XVIII, o del siglo XVIII, el siglo de las luces.
ahí la mente comienza a iluminarse. Recuerda que estamos en un periodo antropocéntrico, lo que estudiamos en séptimo, la edad moderna, un periodo antropocéntrico centrado en el hombre, centrado en su razón, centrado en su inteligencia, y empezaba ya a cuestionar el mundo político que le tocaba vivir, a cuestionar el mundo social que le tocaba vivir, y empieza ya a aparecer otras ideas mucho más importantes y principios, obviamente destacando lo que es la libertad, la igualdad, la fraternidad, la soberanía popular. Y es ahora ya a partir de esa fecha, ya comienza, de ese periodo de la historia, comienza a hablarse de un ciudadano, un hombre, un ciudadano, ¿ya? Ya no es no es la persona que solamente obedece al rey, sino que esta persona tiene la capacidad de elegir a las autoridades, ¿ya? Y tiene la capacidad también de ser, y las posibilidades de ser elegido para un cargo público o administrativo. Y eso es lo que más o menos buscaban también los criollos acá en las colonias hispanoamericanas, ocupar ellos los principales cargos y que no fueran los peninsulares los que ocuparan los cargos más importantes, ¿ya? Bueno, también ya teniendo todo esto, estas causas o motivos, factores que dan paso al proceso de independencia de Chile, nosotros ya ahí podemos empezar a hablar de 1810. ¿Ya? 1810 es el inicio del proceso de independencia de las colonias hispanoamericanas. ¿Ya? Y en el caso de nuestro país, el 18 de septiembre de 1810. ¿Ya? Pero como este acontecimiento es tan importante, no se da en un año o dos, sino que abarca aproximadamente 8 o 10 años. ¿Ya? Por lo tanto, este periodo de comienzo, esta etapa de emancipación que comienza en 1810, termina el año 1823. ¿Ya? Esa es la fecha que los historiadores le dan al proceso de independencia de nuestro país. Y más o menos el mismo periodo y proceso de independencia del resto de las colonias hispanoamericanas, ¿verdad? En este periodo de independencia ya se están dando algunas tendencias, ¿ya?, más conservadoras, otras más liberales, dentro podríamos decir, dentro del grupo criollo, ¿ya? Habían criollos que, o simpatizantes, podríamos decir, en general, de la corona española, que todavía querían que la corona española siguiera gobernando, como también habían otros que estaban dispuestos a cortar de una vez por todas las cadenas con la corona española, ¿ya? Entonces, vamos nosotros avanzando rápidamente en la historia y nos encontramos con una serie de acontecimientos importantes dentro del proceso de independencia, ¿ya? El primer reglamento constitucional de 1812, el primer periódico de Chile, La Aurora de Chile, la participación de algunas mujeres importantes como doña Paula Jara Quemada, doña Javiera Carrera, los primeros símbolos patrios comienzan a surgir, ¿ya? Todo eso pasa en un corto periodo que se conoce como dentro del proceso de independencia. Tenemos tres etapas, ¿no es cierto? Está la patria vieja, la reconquista española y la patria nueva. A nosotros nos convoca en este momento lo que es la patria vieja, ¿verdad? ¿Ya? Y posteriormente, una vez que ya se logra, El pana Miguel, una vez el que pana logra, Miguel, el pana silencio, por Miguel, favor, el pana Miguel. si pueden cerrar el micrófono, por favor, gracias. Una vez que ya el rey logra recuperar su libertad, recuerda que está en manos de Napoleón Bonaparte, comienza lo que se conoce en nuestro país como la Reconquista Española, ¿ya? Y es un periodo de represión, persecución hacia los criollos, ¿ya? Por lo tanto, es importante reconocer que dentro del proceso de independencia hay un periodo en el cual hay un retroceso, ¿verdad?, en el proceso, que es cuando llegan nuevamente los españoles a gobernar nuestro país, al reino, ¿verdad?, que se estaba formando recién, el reino de España en ese entonces todavía. Pero posteriormente el ejército, ¿verdad?, viene el desastre de Rancagua, el ejército chileno tiene que huir hacia Mendoza, Argentina, y de ahí se reorganizan y vuelven, ¿no es cierto?, al contraataque hacia los peninsulares, hacia los realistas acá en nuestro país. Y se inicia posteriormente, una vez que triunfamos en Chacabuco, comienza lo que se conoce como la patria nueva, ¿verdad? Y ahí tenemos también que considerar obviamente a don Bernardo Higgins, entre los personajes importantes, ¿verdad?, como director supremo de la Nación, el cual realizó varias obras importantes en este periodo de la historia, ¿ya?
Y vamos avanzando, pero no es solamente Bernardo Higgins, sino que están los hermanos Carrera, está Bernardo Higgins, está Ramón Freire, está Camilo Enrique, está doña Paula Jaraquemada, está doña Javiera Carrera. Es decir, hay muchos personajes que intervienen en el proceso de independencia, a favor del proceso de independencia, ¿verdad? Y es así como avanzamos, ¿verdad?, en la historia, y vemos que el que más tiempo estuvo como gobernante, como director supremo en ese periodo de la historia fue don Bernardo Higgins Riquelme, que realizó varias obras importantes en este periodo. Entre ellas, ¿verdad?, la creación del Cementerio General, el Mercado de Abasto, el Paseo de las Delicias, actual Alameda Bernardo Higgins, fundó la ciudad de San Bernardo también, ¿verdad?, escuelas y liceos. Gobernó, obviamente, como director supremo. Recordemos que él era un militar, por lo tanto no era un presidente, no fue el primer presidente de Chile, y gobernó, podríamos decir, también en forma autoritaria, porque obviamente es la forma en que gobierna un militar, ¿ya? Sin embargo, al final de su gobierno, bueno, durante todo su gobierno fue teniendo problemas con la aristocracia, con la Iglesia Católica y con algunos otros grupos que posteriormente lo llevaron, ¿a qué lo llevaron? Lo llevaron a abdicar o renunciar a su cargo, ¿ya? ¿Para qué? Para evitar una guerra civil, ¿ya? ¿Por qué tuvo que abdicar? Para evitar una guerra civil, ¿ya? Y para que, podríamos decir, se apaciguaran los ánimos y el país pudiera organizarse propiamente tal, ¿verdad? El país se pudiera organizar propiamente tal. Y de salir, hacerse a un lado, dar un paso al lado, se exilia, ¿verdad? Se autoexilia a Perú, allí se mantiene, ¿verdad?, en ese lugar, y hasta su muerte, ¿verdad? Permanece mucho tiempo ahí, ¿verdad?, hasta su muerte en Perú, ¿ya? El gobierno peruano estaba agradecido de él porque había contribuido, ¿verdad?, con la Escuadra Libertadora del Perú a lograr la libertad definitiva también de Perú. Por lo tanto, había un gesto de agradecimiento, había por ejemplo, deuda hacia Bernardo Higgins, por lo tanto, era una forma de ayudarlo también, y allá el gobierno peruano le entrega una hacienda donde él vive por el resto de su vida, ¿verdad? Y posteriormente tenemos el gobierno de don Ramón Freire, que también es un director supremo, también un militar, ¿ya?, y que podía incluso haberse enfrentado con Bernardo Higgins, pero Bernardo Higgins, como renunció, no se llegó a una guerra civil, ¿ya? Y quizá ahí hablamos de Ramón Freire. Ramón Freire es importante porque eh, aparte de que reemplazó a Bernardo Higgins, también él se preocupó de liberar definitivamente el sur de nuestro país, especialmente en la isla grande de Chiloé. Todavía quedaban algunos reductos, quedaban algunas tropas españolas que él se encargó de derrotar finalmente y lograr la independencia en forma definitiva de territorio, no solamente territorio chileno, sino que fue el último reducto del territorio americano en vencer en la isla grande de Chiloé. Y algo muy importante que también hizo don Ramón Freire, por eso que muchas calles de algunas comunas en general, casi toda ciudad, casi todo pueblo, tiene una calle que se llama Ramón Freire, ¿ya? ¿Para qué decir Bernardo Higgins? Pero Ramón Freire también sale en muchos planos de las calles de nuestras comunas, porque fue importante para nuestra historia. Y una de las cosas que él hizo, y que hasta el día de hoy nosotros recordamos, es que él abolió la esclavitud, ¿ya? En la patria vieja se había declarado la libertad de vientre, es decir, el hijo de esclava, ¿no es cierto?, una vez que naciera iba a ser libre. Pero Ramón Freire dijo, a partir de ahora, todos los esclavos son libres. Ramón Freire, ¿ya? Estamos hablando del año 1823, 1824, 1825. Estamos hablando de un periodo de la historia bastante más atrás que la propia abolición de la esclavitud en Estados Unidos, que fue en la segunda parte del siglo XIX, ¿ya? Podríamos decir que nuestro país fue uno de los pioneros en abolir la esclavitud, ¿ya? Aunque en Chile no había muchos esclavos, pero así todo, Ramón Freire se preocupó de terminar de una vez por todas con la esclavitud, ¿ya? Un gran logro, no solamente a nivel país, sino que a nivel mundial, abolir la esclavitud. Bueno, este presidente fue muy importante, por supuesto, como todo, o director supremo, habían dicho que todavía no hablamos de presidente, ¿ya?
Y también le tocó vivir este periodo de ensayos constitucionales, de aprendizaje político, de intentos de un Estado federal como en los Estados Unidos, ¿verdad? Le tocó vivir varias cosas importantes ya en este periodo de la historia. ¿Ya? Y obviamente es un periodo que se conoce precisamente como ensayos constitucionales, donde se redactan varias constituciones, como que ninguna queda bien, ninguna está completa, a este le falta algo, a este le falta lo otro, ¿verdad? Y hay varios ensayos constitucionales, por eso que es un periodo de aprendizaje político, ¿verdad? Periodo de aprendizaje político. Ahora, ¿qué está pasando en el mundo? En el mundo también ya se está tratando en algunos casos de restablecer el antiguo orden, ¿ya? Algunos pretendían una restauración del antiguo régimen. Todavía tenían la idea de que las naciones tenían que ser gobernadas por un rey. Sin embargo, ya a partir de 1820, 1830, comenzamos a ver que en Europa, en varios países, ¿verdad? En varios lugares de Europa, comienza a haber un levantamiento, ¿ya? Comienzan a haber transformaciones liberales. Es decir, dejando por todo, de un momento a otro, dejar de lado lo que es la monarquía propiamente tal y tratar de tener gobiernos republicanos. La ventaja de un gobierno republicano es que realmente respeta la igualdad, la fraternidad, la participación ciudadana. Usted es declarado ciudadano y no un súbdito, por lo tanto tiene muchas más ventajas frente a una monarquía. Por lo tanto, lo que se buscaba, obviamente, era establecer ideas liberales que pudieran establecer una república. Y tenemos varias oleadas revolucionarias, ¿ya? Las expresiones del liberalismo llevan precisamente a que se dieran estas oleadas revolucionarias, porque se buscaba mayor libertad, pero todavía existía estamentos que estaban acostumbrados a un rey, a una monarquía absoluta. Por lo tanto, no fue algo fácil en este periodo de la historia, ¿ya? Pero esta idea del liberalismo se expandieron por toda Europa, por todo el mundo, lo que obviamente impulsó múltiples transformaciones y cambios en distintos aspectos de la sociedad durante este periodo, ¿ya? Oleadas revolucionarias, ¿verdad? ¿Ya? El, eh, Restablecer el antiguo régimen era como le acabo de mencionar, era una de las ideas, ¿ya? Y en 1814 y 1815 se habla del Congreso de Viena, ¿ya? Y se repartieron los territorios que habían sido anexados por Napoleón. Había sido derrotado Napoleón, ¿verdad? Sin embargo, la vuelta al antiguo régimen, como si nada hubiera cambiado, ya no era posible. Muchos países, en muchos países, los habitantes de estos territorios, luego de conocer las ideas liberales, ya no se consideraban súbditos, sino ciudadanos de pleno derecho. Ciudadanos de pleno derecho. ¿Ya? Por lo tanto, el Congreso de Viena del año 1814 y 1815 no se iba a poder concretar en un 100%, ¿ya? Porque ahora ya había que luchar contra las ideas liberales. Y las ideas liberales eran opuestas a una monarquía absoluta, ¿verdad? Por lo tanto, se exigía ahora el derecho a participar en el gobierno, ¿verdad? Esa es la diferencia entre una monarquía y una república. Una monarquía absoluta y una república. Porque también está la monarquía constitucional que permite participación. Pero ahora los ciudadanos exigen ahora una mayor participación, ¿ya? En el gobierno, ¿ya? Y en una monarquía no se puede participar porque obviamente es el rey el que lo manda todo, ¿ya? Y no están dispuestos a admitir, ¿cómo se podría decir? La vuelta al antiguo régimen. Cuando se habla de antiguo régimen, nosotros estamos hablando de una monarquía absoluta, a cuya cabeza obviamente está el rey o monarca, ¿ya? Ya no se estaba dispuesto a dar pasos hacia atrás, sino que ahora estamos preparándonos para dar pasos hacia adelante, a conformar una república con participación ciudadana. Eso es lo que se buscaba, ¿ya? Eh, por lo tanto, es importante tener en cuenta que la historia es un proceso, ¿ya? La historia es un proceso, ¿verdad? Que se va dando con el tiempo, ¿ya? Y que nosotros tenemos que tener en consideración que todo proceso, ¿verdad? Que todo acontecimiento relevante, nosotros, ¿verdad? Tenemos que considerarlo, ¿verdad?
¿ya? Y queremos nosotros queremos avanzar, ¿no es cierto?, en el proceso histórico, queremos avanzar a través del tiempo, pero para eso tenemos que ir estudiando las etapas, una por una, ¿ya? Y es por eso que nosotros estamos también preocupados de poder avanzar en forma ordenada los contenidos, ¿ya? Y estamos hablando de 1814, de 1815, estamos hablando del proceso de independencia de las colonias hispanoamericanas, estamos hablando del proceso de independencia de América, de Chile también, por supuesto, y estamos hablando de, obviamente, del Congreso de Viena o de la idea de la restauración o del antiguo régimen de 1814, 1815. Pero como acabo de señalar, ya el concepto ciudadano tenía plena vigencia y ahora estos ciudadanos querían participación en el gobierno, ser parte del gobierno. No sé, ser parte del poder ejecutivo, ser parte del poder legislativo, ser parte del poder judicial, en fin. Recuerde que la separación de poderes del Estado es lo que hace la diferencia entre una monarquía y una república. ¿Ya? En una monarquía todos los poderes están en manos del rey, los tres poderes. ¿Ya? Sin embargo, en una república los tres poderes del Estado actúan por separado. Y hay un presidente, hay un Congreso, Parlamento, y está la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? O los tribunales de justicia. ¿Ya? En el, en el ciclo de 1820, ya empezó, ¿no es cierto?, en España, con el alzamiento militar contra el gobierno de Fernando VII. ¿Ya? Fernando VII ya era el monarca, ¿verdad?, que había sido tomado prisionero por Napoleón Bonaparte, pero ya comienza a haber un levantamiento en contra del rey Fernando VII, ¿verdad? O sea, podríamos decir que no toda España estaba de acuerdo con el rey tampoco, ¿ya? Y desde ahí se expandió a los reinos de Italia, Portugal. Los movimientos fueron reprimidos por la Santa Alianza, ¿ya? Recuerden que en 1814, 1815, el periodo del Congreso de Viena, ahí estableció la Santa Alianza entre los monarcas y estos reprimieron todos los movimientos republicanos, todos los movimientos de libertad, igualdad, fraternidad, ¿ya? Fue difícil, ¿verdad? Fue difícil, ¿ya? Y obviamente que la Santa Alianza se puso de acuerdo con otras potencias de aquella época para ir en contra de todos estos levantamientos revolucionarios, ¿verdad? Que fueran en contra de la monarquía absoluta, ¿ya? Además, se destacó el caso de Grecia, que logró su independencia 10 años después, ¿ya? Es decir, Grecia también logró su independencia con el correr del tiempo, no muy lejano, y ya también eso sirve como ejemplo, ¿ya? Pero también en el año 1830, eh, eh, también hay otra oleada revolucionaria, podríamos decir, en razón a las transformaciones liberales o al el pensamiento liberal, ¿verdad? Esta oleada comenzó en Francia y se extendió a Bélgica y Polonia, entre otros territorios. Según algunos autores, esta fue una revolución liberal, pero con incipiente componente nacionalista. Es decir, ya empezaban, ¿no es cierto?, los países, estos reinos querían ya formar su propia identidad nacional, transformarse en un país como lo que estaba haciendo nuestro país también, ¿verdad? Transformarse en una nación-estado, un estado-nación, transformarse en un país propiamente tal, ¿ya? Pero ya vemos aquí nosotros los casos de Francia, Bélgica, Polonia, ya quieren dejar de atrás lo que es la monarquía, ya el poder absoluto del rey lo quieren dejar atrás y establecer una república propiamente tal, ¿verdad? Donde los ciudadanos puedan tener participación. Esa es la palabra clave, participación, ¿ya? Si hay participación, hay república. Si hay participación, hay democracia. Si hay participación, hay igualdad, fraternidad, igualdad, soberanía popular, ¿ya? Queda atrás, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con una monarquía absoluta, la cual no deja que las personas se puedan manifestar o se puedan expresar o puedan ocupar algún cargo público o ser elegidos, ¿ya?, en un cargo público, ¿ya? Y llegamos al estallido de 1948, 1848. Las revoluciones que estallaron este año son consideradas el cierre del ciclo revolucionario liberal y el primer momento en que se hacen presentes los intereses obreros y trabajadores, ¿ya? Ya no es solamente los liberales, ya no es solamente la burguesía de la cual en algún momento hablamos, ¿ya? No son solamente los grandes comerciantes, los grandes banqueros que están preocupados de provocar un cambio en la sociedad de aquella época, sino que ahora también corresponde o se integran los obreros, ¿ya? Se integran los obreros, ¿verdad? Y trabajadores en general, ¿ya? Ahora ya no es solamente una clase o un grupo, no es solamente la burguesía, no es solamente los grandes emprendedores de aquella época que querían mayores libertades para desarrollar su comercio, su actividad comercial y política, sino que también ahora se agregan los trabajadores, ¿ya?
y por supuesto los obreros también, ¿cierto? Y campesinos, en fin, se empiezan todos a unir al proceso de poder formar una nación, una república más solidaria, más igualitaria, con mayores libertades, ¿ya? Y es razonable que se incorporen los obreros, que se incorporen los trabajadores, porque supone que ellos son los que van a votar y van a elegir en este nuevo sistema de gobierno republicano, ¿verdad? Eh, Impulsaron cambios como el sufragio universal masculino en Francia, la abolición de la servidumbre en Austria y los fortalecimientos del nacionalismo en los territorios italianos y alemanes, ¿ya? Un sufragio universal. Recuerde que antes no podían votar todos, solamente votaban los que tenían un cierto grado de riqueza, algún bien raíz, ¿ya? Ahora no, ahora con la revolución del 48 tenían que votar todos, aunque solamente el voto masculino, todavía no está el voto femenino. El voto universal significa que todos votan, independiente de su condición, ¿ya? El fortalecimiento del nacionalismo, que cada país tuviera su propia identidad, ¿ya? De acuerdo a sus características, de acuerdo a su lengua, de acuerdo a su religión, que se pueda hacer una unidad territorial, un Estado-nación, ¿ya? Eso es lo que buscamos, ¿ya? Y la servidumbre, o sea, que ya el tema de la servidumbre, que es muy similar a una esclavitud, no existe prácticamente, ¿verdad? ¿Ya? Y el fortalecimiento del nacionalismo, como lo acabo de decir, especialmente en Italia y en Alemania, ¿ya? 1870, 1871, por ahí tenemos la unificación de Italia y de Alemania, ¿verdad? Entonces vamos viendo cómo se va configurando el mundo en el siglo XIX, a partir de la independencia de los Estados Unidos, a partir de la Revolución Francesa, a partir del pensamiento ilustrado, a partir del siglo de las luces o el siglo XVIII, ¿verdad? A partir de los factores internos y externos del proceso de independencia de Hispanoamérica, pasando por la etapa de la independencia, pasando por el periodo de organización política, pasando por el periodo de ensayos constitucionales o de aprendizaje político, vamos llegando, ¿no es cierto? Pasamos por el Congreso de Viena, ¿verdad? Pasamos por la Santa Alianza, que es lo mismo, ¿verdad? Tratando de restablecer la antigua monarquía por parte de algún sector de la sociedad de aquella época, y por otro lado los liberales luchando para llegar a una república, ¿ya? Y es así como va pasando el tiempo, ¿verdad? Del siglo XIX, y ya vamos alcanzando algunas cosas importantes. ¿Ya? Vamos viendo cómo los obreros se integran a la lucha, vamos viendo cómo los trabajadores se integran a la lucha, ¿verdad? Y vamos viendo que ya aparece la abolición de la servidumbre, por supuesto, a mediados, en la segunda parte del siglo XIX, la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, ¿verdad? El fortalecimiento de la nación, del Estado, probablemente tal, del territorio nacional, ¿ya? De una identidad, de la unificación italiana y alemana en la segunda mitad del siglo XIX. Es decir, van apareciendo muchos elementos que van apuntando hacia la formación de un Estado, de una nación, en base a los principios de libertad, igualdad, fraternidad, soberanía popular, participación ciudadana, ¿verdad? Y obviamente el voto ya es universal, todos pueden votar, ¿ya? Es decir, vamos incorporando conceptos que van apuntando hacia la formación de un país, de una nación, pero en un ámbito más abierto, en un ámbito más liberal, en un ámbito más democrático, más participativo, ¿verdad? Todo lo contrario que es una monarquía absoluta, ¿ya? Y estos movimientos se dan en Alemania, se dan en Francia, ¿verdad? Se dan en Austria, se dan en muchos lugares, ¿verdad? Eh, Estos movimientos liberales comienzan a darse con sus características en distintos lugares de Europa, y eso también va a ser una influencia también para el resto de los países, ¿ya? De América Hispana, que también van a tomar estos elementos. Bien, jóvenes, estamos terminando la clase. Le agradezco su participación, agradezco su conectarse a la clase. Tenemos un total de 20 compañeros, así que muy bien, que Dios los acompañe sobre todas las cosas. Jóvenes, por favor, cuídese mucho usted, cuídese mucho su familia, que Dios los pueda proteger, que Dios los pueda cuidar de todo mal. Son momentos difíciles que estamos viviendo, por lo tanto, la materia es algo importante, pero lo más importante es que ustedes se cuiden, ¿ya? Que ustedes se protejan a la entrada, a la salida de sus casas, al llegar de afuera hacia adentro, puedan ustedes protegerse. Que Dios los bendiga grandemente. En mi pedido y oración para cada uno de ustedes, que Dios los pueda proteger de todo mal, junto a sus seres queridos, ¿ya? Y que pronto nos pueda